Terribles noches tengan todos ustedes. Yo soy el señor Vudú y con la historia de esta noche estoy seguro que van a perder la cabeza. Un extraño coleccionista. Siempre pensé que mi vecino era el hombre más afortunado que había conocido. Constantemente lo veía entrando al edificio donde vivimos y siempre iba con una mujer diferente. Nunca lo vi con la misma más de una vez. Ahora entiendo por qué. Dicen que conquistaba a sus mujeres en bares y el mismo día las llevaba a su departamento. Ya había escuchado que hay hombres que les gusta guardar recuerdos de sus conquistas, como ropa interior o chucherías por el estilo. Pero a mi vecino le gustaba otro tipo de recuerdos. Él prefería quedarse con sus cabezas. Tenía su departamento decorado con repisas y en grandes frascos con formol conservaba sus valiosos trofeos. Y dicen que antes de matarlas les mostraba el lugar y el espacio que ocuparían en él. Este pasatiempo era relativamente nuevo para él, pero le estaba encontrando verdadero gusto. Hasta que un día, mientras admiraba sus recuerdos, las cabezas comenzaron a hablarle. Lo incitaban a que las sedujera nuevamente, una y otra vez. Las voces empezaron a atormentarlo en todo momento, durante el día, durante la noche, cada hora y cada minuto. Tanta fue su desesperación que decidió deshacerse de ellas. No podía más. Así que las guardó en costales. Poco a poco y con mucha discreción fue guardándolas en su camioneta para poder llevarlas muy lejos. Y así, olvidarse por completo de su extraño pasatiempo. Mientras las transportaba en el vehículo, ellas le rogaban que no se deshiciera de ellas, que lo amaban y querían estar con él por siempre. Sus voces no pararon durante todo el camino. Por fin llegó a un lugar muy apartado en el bosque. Ahí nunca las encontrarían. Cavó y cavó mientras las voces le martillaban la cabeza. Cavó un gran hoyo y las enterró. Y en cuanto el hoyo quedó cubierto, las voces desaparecieron. Aliviado, regresó a su casa. Estaba agotado. Estacionó como pudo su camioneta y subió al departamento. Pero al entrar, el terror y la desesperación llegaron. Ahí estaban todas las cabezas en su lugar. Lo miraban con la alegría inmensa de estar juntos de nuevo. Un grito desgarrador fue el que nos despertó a medianoche. Por más que tocamos la puerta, el vecino no abrió. Llamamos a la policía que forzó la chapa. No había nada ni nadie. Solamente encontraron la cabeza de mi vecino en un frasco. Les dije que con esta historia iban a perder la cabeza. Como el vecino. Así que si ustedes tienen extraños fetiches o coleccionan cosas raras, mejor tengan cuidado. Yo los veo pronto. Se despide de ustedes el señor Vudú.